Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora. Así que gracias por estar con nosotros. Geopolítica, para ver los temas más relevantes del país y del resto del mundo, de acuerdo al criterio de don Jorge de León. Nuestros saludos afectuosos. Gracias, don Nelson Encarnación, por permitirnos entrar hasta sus hogares, compartir esta hora con ustedes de noticias, de informaciones, de análisis, a través de geopolítica. Así es, mira, vamos a comenzar con una noticia triste. Que un amigo nuestro falleció la esposa del querido amigo y hermano Dani Perdomo. Nuestra condolencia al amigo y hermano Dani Perdomo, en el cual hemos compartido muchas luchas y hemos andado muchas carreteras. Así que vaya con su familia, a sus hijos especialmente, que pierden a su madre. Nosotros le llevamos desde aquí, desde Geopolítica, nuestro abrazo sincero de condolencia a toda la familia. Padeció mucho tiempo. Tenía mucho tiempo. Parkinson, no del que crea temblor, sino del otro, que endurece. Endurece las coyunturas, especialmente las extremidades. Las arterias. Y se van quedando prácticamente a merced de la atención de sus familiares y amigos. Sí, lamentamos mucho el fallecimiento de doña Dinora y damos las condolencias a Dani y a toda su familia. Ya tendremos ocasión de darle un abrazo en la funeraria de Blandino, así que lamentamos mucho. Entonces el presidente de la República ya salió. Va a coronar al rey, un holgazán. Tuvo que esperar 74 años, tuvo que esperar para que... Pero está feliz. Está feliz, sí. Está feliz por haber ascendido y no solamente eso, que se ha cogido muy en serio su mandato y su coronación. Un inservible. Tiene un año en ejercicio ya, lo que pasa es que la reina fue tan precavida que dispuso que su coronación se ejecutara prácticamente un año después de su fallecimiento, aunque su ascensión al poder es inmediata, en los primeros 3 días en que se anuncia el fallecimiento. Pero lo más emblemático que tiene esa visita del presidente es que hay una protesta, una carta protesta sometida al reino inglés, en la cual la Commonwealth... Al Reino Unido. La Commonwealth a la Mancomunidad Británica. La Comunidad Británica, aquellos países que fueron colonizados por Inglaterra, para que se le dé una dispensa y se le haga una honorificación de pedir perdón por todos los atropellos cometidos contra todas las clases indígenas y nativas de los países colonizados. Y además se le invita, como dicen en el campo, se le convida a que devuelvan todos los patrimonios sustraídos de cada uno de la cultura de sus diferentes locaciones. Y en ese sentido hay que decir que la mancomunidad inglesa incluye a Canadá, Australia, a muchas islas del Caribe. ¿Todo el Caribe inglés? Todo el Caribe inglés. Que tuvo en esa época de la colonización. Que van desde Santa Lucía, aquí, hasta Jamaica, Santa Lucía en el este, hasta Jamaica en el oeste. Y hasta los Estados Unidos fueron colonizados por los ingleses. Después de Estados Unidos está colonizando los ingleses. Exactamente. Y la India también, que son dos países emblemáticos de lo que es países súper desarrollados, como la India y Estados Unidos. Y Canadá. Y Canadá, exactamente. Y la propia Australia ha logrado un desarrollo importante. Importante. Pero bueno, eso
sabes que poco a poco se han ido desembarazando del dominio británico, del dominio Aunque fue del Reino Unido. inteligente la acción de la Commonwealth, Sí. a raíz de la liberación de Estados Unidos y un poco más tarde de la India, Un poco más tarde, un un poco. poco más tarde de la de Estados Uh, Unidos. Oye, 200 años después, 200 no, 120 años después, Bueno, ¿qué? Un poquito después. un poco más tarde se liberaron. Acuérdate que en términos históricos, 5.000 años no es nada. Cuando tú tomas En la términos históricos y posesión, biológicos, no. cuando tú tomas la posesión, por ejemplo, de los árabes en la península ibérica, duró 800 años. Sí. Entonces, esos son un poco después, más tarde, ambas naciones se liberaron de Inglaterra. Inglaterra tomó la iniciativa de liberar a todas sus posesiones, dándole una nueva Un estatus, estatus diferente. un estatus diferente, y se crea la Commonwealth, Sí. que en la cual ¿Qué pasó con siguen siendo ellos reinando, pero tienen la independencia de elegir la independencia sus relativa? gobernantes y su estructura económica independiente El jefe del Estado, por ejemplo, en jefe de Estado, en Canadá. no es lo mismo que presidente, no es lo mismo que primer ministro, que jefe de gobierno. El jefe de Estado en Canadá, en Australia Es la reina, y en algunos de las islas que todavía era la quedan, reina, es la corona, es la es cosa. el rey ahora. Y ahora es el rey. Eh, El rey Carlos III. Carlos III. Mira, se han ido desembarazando del dominio inglés casi todas las islas pequeñas ahí del Caribe Oriental. Hay una nueva recientemente, Barbados que se liberó y ya una hizo república en estos días. declaró su estado de independencia, aunque es más una declaración que un estado de enfrentamiento. Es una No, declaración porque ya esos son, ya son liberaciones más acordadas. exacto, más semántica y de periódico que de los hechos reales. No, porque antes las liberaciones eran con revoluciones. Estados Unidos fue, imagina, una revolución. Y la de India también. Importante. La India también. No, la India no. La India hubo grandes enfrentamientos. Mahatma Gandhi tuvo que Mahatma Gandhi logró la independencia ayunando. ayunar. No, el ayuno de Mahatma Gandhi comenzó cuando lograron liberar, por los estados de enfrentamiento que se estaban produciendo, los ingleses decidieron entregarle la independencia. Pero Y ya eran lo que era la India, internos. lo que era la India, el conflicto interno que se armó entre la estructura de las diferentes religiones y poderes. Porque eran en Arabia, en la zona arábiga son jeques o emires, entonces la India eran rajá. Los Rajat. El rajá de fulano de tal sitio, el rajá de Bombay, el rajá de Y de hecho, lo que era el territorio indio completo terminó dividido en tres. Y ahí surgió Pakistán, Bangladesh y Pakistán. Bangladesh y la propia India. Que entre los tres suman casi un tercio de la población mundial. Oh, pero claro, entre los tres Pakistán tiene 200 millones de habitantes y Bangladesh tiene 85 millones de habitantes. Y en Bangladesh surgió uno de los proyectos más hermosos que ha dado El Banco de los Pobres. el Banco de los Pobres. Sí. El Banco de los Pobres como una iniciativa. Mohamed Yunus. Mohamed Yunus. Y que aquí Danilo... Yunus, no el de aquí, el Yunus. Yunus. El Yunus. Danilo seguía mucho esa filosofía, aunque en el ejercicio del poder se alejó un poco de los conceptos iniciales que él proyectaba como elemento de crear sistema de financiamiento para los pobres y sobre todo para la clase de género, de las mujeres, con una alta connotación. Él captó el concepto, pero no lo pudo implementar aquí en el país, porque bueno, estamos saliendo del tema central. Tema internacional para caer en... Bueno, pero vamos para conectarlo, porque él trató de crear el Banco de los Pobres aquí, que creó Mohamed Yunus, por lo cual ganó, él es economista y no ganó premio Nobel de Economía, sino premio Nobel de la Paz. De la Paz. Y
el Banco de los Pobres en Bangladesh era, o sigue siendo, pero una gran ONG con mucho financiamiento ya externo. Él le prestaba 500, el equivalente a 500 pesos de aquí para que una mujer comprara una chiva, una oveja. Y pudiera alimentar su familia y pudiera vender leche. Vendiera la leche. Y pudiera producir con asesoría dulce. Le caían 4 chivitos y criaba 2 más y vendía 2. Y así fue creciendo. Y un sistema de asesoramiento. Y lograron, claro, con el asesoramiento técnico, él logró impactar a miles de personas. Y con el grado religioso el sesgo que tienen las mujeres en ese ámbito de esa zona, en la cual tienen menos derechos iniciales que los hombres. Entonces, él creó este mecanismo, en la cual se permitió que las mujeres accesaran al crédito, tuvieran la oportunidad de desarrollo y tuvieran la oportunidad de lograr criar a sus hijos y su concepto económico de familia. Que fueran entes independientes. No subyugadas por los hombres, que es la cultura básicamente de parte de esa zona. Otros no, que han logrado ir saliendo de ese yugo medieval. Pero bien, entonces el presidente está camino a Inglaterra, donde va muchísimos mandatarios, muchísimos dignatarios. No, está recortada las invitaciones porque son 2.000 invitados nada más. Sí, pero no hay 2.000 reyes y 2.000 presidentes en el mundo. Lo que pasa es que en la reina anterior, Isabel II, en su coronación, los invitados fueron 8.000, incluyendo artistas y una serie de personalidades distinguidas del mundo de la farándula. Ahora es, por razones económicas, un poco más recortada las invitaciones, y nuestro presidente fue de lo escogido dentro de esa gama mundial, sobre todo por su popularidad en las encuestas latinoamericanas de los presidentes que tienen mayor ascensión o popularidad dentro de sus pueblos. No tomaron en cuenta eso. No tomaron en cuenta eso. Porque hay muchísimos invitados que tienen 20% de su territorio. Eso no es la... Lo que pasa es que la lógica. Lo que tienen 20% en su popularidad interna, hay que decir que pertenecen a la clase gobernante matriarcal o de reyes o patriarcal de las antiguas posesiones, y entonces hay esos vínculos que se dan, y entonces ellos tienen que respetar los conceptos históricos. Yo creo que el criterio que se utiliza para esas invitaciones pero acá, no tiene que ver con... Pero a ti no te invitaron. Me invitaron, pero yo no pude ir. sobre todo por tu agenda complicada. Le iba a pedir una bola al presidente, pero no había espacio en el avión ya. Pero el avión va lleno. No, pero no es un vuelo privado, el presidente se va en un vuelo comercial. Ya estaba lleno cuando yo traté de reservar. Ya estaba lleno. Bueno, buen viaje al presidente. Antes de irse el presidente lanzó una cascarita. Inauguró también su... No, pero eso fue el lunes. El lunes. Eso es viejo. Dejó esa cascarita de que el Senado dijo que el Senado tendrá que abordar el tema de la Cámara de Cuentas. Y después que el presidente dijo eso, que de seguro tuvo algunas conversaciones con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, es probable que a los miembros de la Cámara de Cuentas les tengan el agua puesta. Porque han llegado a un punto de no retorno a partir del conflicto que era fuego en basurero, pero que ya el propio presidente de la Cámara se encargó de airear en los medios de comunicación al participar en un programa y decir que él era un preso de confianza. Pero lo más grave no fue eso
¿Es un preso de confianza o la confianza de los presos? Él puede decir que es un preso de confianza y eso es un sentido figurado. Ahora, cuando él dice que ha tenido que adoptar medidas ilegales, ahí No, sí la cosa pasa de castaño oscuro. mira, es que eso tiene una doble connotación, porque es que es un organismo colegiado. Y en los organismos colegiados las decisiones, aun cuando se tenga que respetar los conceptos legales, o sea, la constitución y las leyes que rigen el país, hay que decir que en los organismos colegiados las cosas se Se deciden impone la por la mayoría. mayoría. Sí. Y él no tiene mayoría, él tiene 2 votos y son 5. Y las otras 3 que son mujeres que se han apandillado, que no se sabe cuál es el concepto del apandillamiento, que él declara y dice Pero que espérate, es puede ser que también que sean los hombres que se hayan apandillado, exactamente. lo cual yo no dudo. No, porque que los hombres les encanta la nosotros pandilla. tenemos Los hombres una, tienen una connotación apandillera más destacada. tenemos una configuración dictatorial que no la tienen las mujeres. Me parece correcto. Eso es así. Es así. Donde somos 2 hombres y 3 mujeres. Espérate. ¿Y cómo nosotros vamos a permitir que esas tres brujas que llegan a esos criterios también, a denigrarla? Esas 3 brujas nos dominen. Bueno, pero son 3 brujas que tienen 3 votos. Y ustedes y nosotros somos 2 nada más. Pero en términos generales es un organismo que es fiscalizador del Estado dominicano y que ha estado jugando un papel con las auditorías y apoyando las estructuras ejecutivas que se están dando desde el Poder Judicial para enfrentar la corrupción y llevar todos estos casos. La gran mayoría han sido apuntalados, aparte de las declaraciones de la misma prensa que ha jugado su papel. Hay que decir que los programas televisivos de investigación periodística que ejercen las principales damas, también damas, de la comunicación, han hecho las puntualizaciones, pero la Cámara de Cuentas ha tenido que apoyar y sustentar esas investigaciones con la documentación necesaria para que se generen los expedientes de corrupción que se están ventilando en la justicia dominicana. Miren, en algún momento, cuando pasen todos estos nublados, O estas nubarrones. ese tipo de cosas pudieran tener algún tipo de consecuencia. ¿A qué me refiero? La propia normativa de la Cámara de Cuentas establece que a Jorge de León no se le puede hacer una auditoría y mandarlo primero mandar a un medio de comunicación. Eso es una irresponsabilidad y un abuso. Pero además no puede ser enviada a ninguna instancia, aunque aparezcan cuestiones que sean susceptibles de ser juzgadas, no pueden ser enviadas a ningún tribunal ni a ninguna parte sin que tú tengas la obligación, la potestad de hacer responder los reparos correspondientes. Exactamente. Mire, los auditores dicen que faltó un teléfono, un celular. Eso, bueno, hay una infracción. Entonces, un teléfono que es de la institución, propiedad de la institución. y que se le fue asignado. Se le fue detrás a alguien. Se me fue asignado, como que Sí. tú estás poniendo el ejemplo mío, y entonces no aparece. Ven acá. ¿Dónde está ese teléfono? Antes de meter eso a un tribunal, dicen, Jorge, ¿Dónde está ese teléfono? No, el teléfono. Mire aquí el Fulano, papel. mírelo aquí, que yo Mire, se lo entregué a fulano. mire aquí el papel donde yo fui a la policía a declarar que ese teléfono me se- fue robado. me fue robado. Me fue sustraído o se me perdió y yo hice la denuncia debida y aquí está el papel. No sé por qué no figura en los documentos Pero oficiales. esa parte hay que dilucidarla con el incumbente de la institución afectada, o afectada no, sino objeto de la investigación. Pero ¿qué ha pasado en la Cámara de Cuentas? No sé si en la anterior, creo que también, que en ese populismo pernicioso que corroe a muchos en las instituciones públicas, esas auditorías fueron entregadas sin conocer la opinión del afectado. Y eso es una Sin la irregularidad. contraparte. Es una irregularidad. Es una irregularidad porque en la administración del Estado
y en las acciones diarias ocurren muchas cosas que a veces no encuentran explicación. A usted le asignan, preséntese en Santiago, y usted sale para Santiago, y resulta que usted coge un motoconcho, porque el vehículo se le dañó, toma un autobús, en el autobús usted tiene la oportunidad, depende de la línea que tome, de tener algún tipo de documento de que usted fue a Santiago. Right. Pero el motoconcho no le va a dar ningún recibo, ni le va a dar nada. No. Entonces, hay cosas de esa naturaleza que se presentan. Además, históricamente aquí, en la administración del Estado, hay expedientes que se han justificado con sin prevale de colmado para justificar miles y miles de millones de inversión o de gasto. Pero ya se ve que hay un truco ahí. Pero hay un truco y es lo que debe dilucidarse entre las partes. Cuando se le hace una auditoría a una institución, debe ser comparada y debe ser presentada primero a los incumbentes, a los que se está imputándole los hechos para fines de contestación. Porque las auditorías tienen unos informes preliminares. Y si el idioma no cambia a partir de ahora, pero hasta el día de hoy, cuando se habla de que algo es preliminar, significa que no es definitivo. Entonces, eso preliminar, usted no puede, no debe, ni filtrarlo a los medios de comunicación, ni entregárselo a un periodista al late suyo, y mucho menos enviarlo a un tribunal. Eso no tiene ningún valor legal para inculpar a alguien, que es lo que está pasando en la Cámara de Cuentas de un tiempo a esta parte. Que primero van a los medios de comunicación y van a los fiscales, filtración, sin pasar por el cerazo de que el individuo diga, yo no me robé eso, mírenlo aquí donde está. Filtración en los medios de comunicación, que también se especula muchísimos expedientes de que hay coima, hay soborno y hay todos esos elementos propios del que maneja información privilegiada. Hay de todo en la viña del Señor. Entiendo que tenemos que ir a la pausa. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo.
Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. TV, televisión para todos. Pues bien, entonces, aquí estamos de nuevo. Hablando con el rey. En geopolítica. Ya le dije que no puedo ir. Hablando con el rey. Le mandaste tu mensaje de que no va a poder asistir No a su, puedo ir. Yo lamento mucho. a su coronación, que será este fin de semana. Bueno, entonces, tú me hablabas fuera de cámara de un tema que es muy importante. En otras ocasiones hemos hablado de la relevancia, del impacto que tiene en las costas dominicanas, no solo dominicanas, sino en prácticamente todo el continente. El sargazo. El sargazo son como hierba, ¿verdad? Son como maleza, pero son organismos vivos. Algas marinas. Son algas marinas. Que se le atribuye en ahora el grandes crecimiento cantidades. enorme que tiene en todas las costas africanas, en todo el Atlántico y especialmente en el Caribe, islas que la gran mayoría viven del turismo o que tienen una importancia en su renglón económico, el turismo. El sargazo está jugando un papel de crisis negativo en la cual está buscando, y creo que el Ministerio de Turismo celebró recientemente un evento en la cual invitó a científicos y a entendidos en la materia para que presenten soluciones a esa problemática del sargazo en las playas dominicanas. El presidente de la República creo que Se refirió al en ese tema evento, también. yo creo que dijo que todo el Caribe debería, el Gran Caribe, debería aunar esfuerzos para enfrentar esa situación que es un desbordamiento de la dinámica de la naturaleza. Eso no es al azar. Pero mira, hace ese sargacito que eso es un chin. Esa marea, esa Pero marea eso es un marrón. chin frente a lo que tú has visto en otros lugares. Lo que pasa es que ese sargazo se descompone, crea bióxido negativo, Sí. gases el uso que podría tener eso es como abono, dicen, y como elemento importante para la... Quería referir Ujú. que en México, que le habían encontrado una solución práctica y beneficiosa al sargazo, y estaban construyendo, haciendo como elementos de construcción, como parte de los diferentes componentes de la construcción, con el sargazo. Que cuando salgamos de aquí, tú trata de buscar en el internet para que tú encuentres, tú veas la información que tiene. Que El uso contiene como eso. abono, como elemento de fabricación de... como ladrillo, como la, construcción de exactamente. ladrillo. Y también en la producción energética, porque se descompone muy fácil, produce gases que son energéticamente aprovechables. Son los usos más comunes que se le dan al sargazo en diferentes puntos. Pero entonces, ¿y por qué tenemos que pelear contra eso? Pues podemos aprovechar toda la parte. Aprovecharlo. Pero también hay que decir que, una vez más, se demuestra las debilidades propias y lo que es la falta de distribución adecuada de los pilares económicos sobre los cuales se puede sustentar nuestra economía. Sustentar toda la estructura de la economía dominicana en el turismo es algo muy frágil, porque cualquier gripe, como fue la pandemia, al final de cuentas fue una gripe, lo del COVID, Cualquier gripe puede paralizar al mundo entero.
Y el turismo prácticamente se va a pique con cualquier enfermedad, con cualquier sargazo, con cualquier una revuelta, estado de guerra, convulsiones sociales. Entonces, el turismo hay que protegerlo. Es muy vulnerable. Pero es una industria muy vulnerable en la cual tenemos una alta inversión y una inyección de capital importante para nuestro país. Y una dependencia importante. Por eso en la pandemia el presidente y el país fueron lo suficientemente ágil en crear las infraestructuras de confianza política y social para que los turistas regresaran rápidamente, como fue aquella de ponerle un seguro, poner las estructuras de salud a disposición del turismo. El turista viaja con seguro. Pero eso fue importante, fue una demostración de confianza. ¿No? Y de la importancia que le damos al turista. Y de hecho asumimos el liderazgo de toda la región en presentar soluciones adecuadas a la pandemia como elemento de reactivación del turismo en toda Centroamérica y en toda la región del Caribe. El sargazo en algún momento fue un atractivo, o sea, los turistas iban a ver ese movimiento de esas algas. Y que siempre ha estado presente en el Caribe. Pero terminó siendo un problema ahora. Pero que siempre ha estado presente en el Caribe. Se dice que pero en el diario la dimensión. En el diario de Colón se figura el sargazo como un elemento destacado de mención que él hace referente a las islas del Caribe, que en los meses de octubre, los meses de octubre y en los meses de calor se generaban ese mal oscuro, la cual impedía el avance de los barcos. Pero en ninguna parte habla de sargazo. No, habla de las hierbas marinas que impedían la circulación de los barcos. En ese tiempo todavía no se había bautizado como sargazo. Y no había motores. No había motores. No había motores. Era vela. Era vela. Y entonces no tenían el empuje. No impactaban a los barcos. O sea, porque el sargazo también puede meterse en las hélices. Lo de barata, porque es como una batidora. Pero era con vela. Era con vela y entonces se enredaban en todos esos mares de hierba, especialmente aquí en el Caribe. Sí. Pues bien, entonces es un elemento importante a tomar en cuenta porque si afecta el turismo, ya el uso de las playas que están cubiertas por estas algas marinas que no pueden ser Nelson, utilizadas como balnearios. ¿Tú has visto la situación del giro que ha tomado la situación haitiana, en la cual... Eso es otro tema. Eso es lo que estoy tratando de introducirte en otro tema, en la cual las bandas han recibido el enfrentamiento ahora de grupos de ciudadanos organizados que están creando un contrapeso a la situación. Esa es otra expresión vandálica. Vandálica, pero se parece mucho a la situación colombiana, de cómo fue evolucionando, de que se creó la guerrilla, después la contraguerrilla, después los paramilitares, y así es como se van generando los estados de guerra. Cuando los ciudadanos se ven compelidos a crear fuerzas para enfrentar y defender sus propiedades y sus derechos, ahí está planteado un escenario. Son fuerzas irregulares ambas. Eso es lo que pone de manifiesto es la debilidad del Estado para enfrentar situaciones y tener control. No hay control. Pero hay la parte extrema de la situación haitiana, porque fue el lunes o el martes, se fue anteayer, que el presidente Luis Abinader declaró a un medio de comunicación, bueno, si ellos quieren, refiriéndose a Naciones Unidas y a otros, ellos quieren resolver otros organismos internacionales. Ellos quieren resolver la crisis haitiana, que cojan un vino y vayan a Haití a tomárselo. Porque quieren tirarnos a nosotros
toda la responsabilidad. No, y todos quieren resolver el problema haitiano desde aquí y haciendo reuniones aquí, sí, porque no hacen reuniones en Haití. Por eso le dijo, vayan con su vino a Haití y planteen la solución allá. Que nosotros estamos en capacidad de acompañarlo y de ayudar y colaborar en todas las cosas que las posibilidades... Sin renunciar a nuestra soberanía. Y con todas las posibilidades de lo que es el Estado Dominicano, de sus condiciones económicas, sus condiciones políticas y sus condiciones de respeto territorial. Pero oye, ¿dónde está la travesura de estos países? Para llamarlo de alguna manera. Esta semana se levantan en los Estados Unidos todas las restricciones que se impusieron, que incluían la migración y como fines de control durante la pandemia. Esta semana se levantan ya no hay más restricciones a la movilidad. Entonces, como parte de esa previsión, el gobierno del presidente Biden ha decidido movilizar a varios miles de soldados del ejército de los Estados Unidos a lo que ellos llaman la frontera sur, que no es otra cosa que la frontera con México. Porque la otra frontera en Canadá, que es el norte. La frontera sur. ¿Por qué? Porque el gobierno prevé la posibilidad de que al levantarse las restricciones pueda producirse un desbordamiento de migrantes. Y hay que evitar eso y enfrentarlo por la vía legal, por la vía institucional, por la vía de gobierno, incluyendo el ejército y la policía. Pues bien, cuando nosotros hacemos eso mismo, que incluye construir una verja perimetral, movilizar tropas hacia la frontera, ¿qué hacen estos canallas? O los mismos que hacen en sus países protestan cuando nosotros lo hacemos. No, y mandan a una subsecretaria del Departamento de Estado a verificar la frontera. Y nosotros le permitimos eso, porque además ellos no son los malos. Los malos somos nosotros. ¿Qué lo permitimos? Que permitimos que una señora subsecretaria, que puede ser muy bonita, puede ser muy inteligente, pero ella es subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, viene a verificar la frontera de este lado, pues si lo hiciera de aquel lado, no hay problema. ¿Y dónde está lo grave? Que nosotros de boqueburro le ponemos, el ministro de Fuerza Armada fue a acompañarla y el jefe del ejército, acompañar a la señora a verificar cómo está la frontera. Nosotros somos unos irresponsables de marca mayor. Cuando permitimos ese tipo de cosas. Cualquier vigilancia de este lado es fácil. Ahora, como dicen los propios haitianos, y es fácil. No, es fácil. Y es fácil. Hágalo de aquel lado para que usted vea las condiciones, para que se enfrente con las bandas. Bandas que están mejor armadas y dentro de los armamentos que están utilizando, hay que decir que tiene mucha AK-47, que es un arma de fabricación rusa, que no se sabe cómo llegaron a territorio de la Hispaniola. Pero tienen AR-15, que es fabricación americana. Y tienen AR-15 de fabricación americana. Y como nosotros, desde que murió Trujillo, desmantelamos nuestra fábrica de armamento, no estamos suministrando ni para el ejército nuestro. ¿Cuál armamento? ¿Y cuál es el armamento? 4 revólveres Enriquillo y que había que tirar un tiro al lado del río y meterlo para que se enfriara. Mira, oye, que carabina Cristóbal, que de una sola bala. Mira, para tu información, el sistema automático de disparo de las Cristóbal vino a ser copiado por los norteamericanos para poder desarrollar lo que tú llamas la AR-15. O sea que no era tan atrasado. Lo que era una expresión de fabricación de la época. No, pero no fue y no solamente eso, espérate. No fue la R15, no fue solamente, el PAL. No solamente eso. Trujillo, en sus afanes imperialistas, vendía armas a Argentina,
a Cuba, y por eso los mandatarios que fueron derribados de esas naciones, él los recibió aquí con la connotación de protección a los dictadores. Al único que le cobró la factura fue a Fulgencio Batista. A Perón no le cobró nada. Porque Perón no le debía. Porque Perón le salió mucho más rápido y ágil, pero él le vendía. Pero no le debía. Que debía Pero volvemos al punto de si bueno, eran buenas o eran malas. De si eran buenas. Dile ese cobarde, salió huyendo, que me pague mi factura. ¿Y quién eran los vendedores de esas fábricas de armas? O el mismo Trujillo, ¿quién iba a hacer? No tenía sus agentes, no hacía negocio al directo. No, él no. Por supuesto. Pero Él tampoco mataba. ¿Quién eran los vendedores internacionales de eso? Él tampoco mataba, él mandaba a otros. Pero no me ha dicho quién eran los vendedores. No estoy enterado. No estoy enterado. No. Muy bien. No estoy enterado. Pero volvemos al punto. Entonces eran armamentos de calidad que fabricaba el país y que otras naciones en su conflicto utilizaban. Y eso le granjeó también a Trujillo y a la República Dominicana un pasaje triste, crítico y de enfrentamiento con las grandes potencias que desde esa época asumían que el control de fabricación armamentista es de las grandes potencias. Grandes potencias que hoy sufren su condición interna, y tú viste lo que pasó recientemente en Serbia, donde un niño se metió en una escuela parecido a los escenarios de lo que está ocurriendo muy repetidas veces en Estados Unidos. Copiando. Y la fabricación de armas de todas esas naciones y las leyes internas, ninguna regulan el control de venta a menores o a familias, porque está permitido armas de guerra poder ser adquiridas en cualquier tienda sin ningún tipo de control, tanto en Estados Unidos como en todas esas naciones. Eso y lo que sucedió en Serbia es el retrato típico de la degradación social a la que estamos llegando las diferentes naciones. Eso no pasaba cuando era Yugoslavia, dirigida por el Maricar Tito. Maricar Tito, que tenía una fábrica de tractores de las más avanzadas. Eso no pasaba, porque había un real... ¿Tú te acuerdas la marca de que eran los tractores de fabricación yugoslava del Maricar Tito? Mira, no recuerdo. Yo tampoco lo recuerdo, pero sí sé que tenía una fábrica importante de tractores que no solamente fabricaba armas. Y Maricar Tito, en la estructuración de lo que fue la gran Yugoslavia, generó una economía que hoy muchas naciones imitan o quieren imitar. Bueno, y creó un control. Una distribución. Yugoslavia, los Balcanes. Los Balcanes significa muchos pedazos. Yugoslavia estaba formada por todos esos países que luego del desmembramiento de Yugoslavia por parte de la civilización occidental y cristiana, después de que murió Tito, varios años después de que murió Tito. Ahí hay como 14 naciones ya. Pero nuevas. Él era serbio-croata, Tito, serbio-croata, pero no desarrolló a Serbia y a Croacia no creó un privilegio para ellas, sino que distribuyó el potencial de Yugoslavia, lo distribuyó, y por eso todos los países, Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina y otros, pudieron desarrollar su independencia, su separación, con algún tipo de igualdad y algún tipo de una distribución de la riqueza, de manera que han podido insertarse en la Unión Europea a partir de ese potencial que le dejó Tito. Pero quiero resaltar el hecho de que bajo el control de Tito, que decían que era un dictador, no era un dictador nada, lo que pasa es que tenía un concepto diferente. Ese tipo de cosas no pasaban. Había un control real de ese país, de esa sociedad,
que siempre trató de que fuera una sociedad educada, no era una industrializada, desarrollada, con criterios de Europa y no del tercer mundo. Y cuando se producen todo este desbarajuste creado, reitero, impulsado por la OTAN y Estados Unidos, del descricaje de Yugoslavia, pues han surgido todos esos vicios propios de la desintegración social que plantean ese libertinaje de que la libertad da para todo, incluyendo para eso, para el libertinaje. Y vemos entonces esa imitación del comportamiento libertino frente a las armas de los Estados Unidos, que cualquier individuo se parapeta en un centro comercial y mata a 20. Y eso solamente se habla de esa matanza en la primera semana. Después se olvida. No se olvida. Y que se está replicando en varios países como pequeños brotes de gente que en términos sociales lo que andan buscando es sonar. Sí. Figurar en los periódicos, aunque sea en el ámbito negativo, por esa competencia connotada que genera estos nuevos medios de comunicación y este libertinaje de expresión y este libertinaje comunicacional en la cual todo el mundo quiere ser importante. Y este efecto demostración y el efecto imitación. Vamos a la pausa y regresamos a completar la jornada del día de hoy. ...14 TV... Televisión para todos. Ponle tú también pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 12.95%, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas. Hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos a WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. ...14 TV... Televisión para todos.
Seguimos aquí en Geopolítica. Dígame, Jorge, ya usted se montó en el teleférico. Cuénteme a ver cómo sabe usted que observa. el Usted teleférico... que es un asiduo usuario del transporte masivo. Cada cierto tiempo hago mi recorrido en el metro y Pero no por el teleférico. pero en el teleférico, si tú supieras que no he podido todavía llegar No ha podido. al nuevo teleférico de Pero los y Alcarrizos. al viejo, sí. Al viejo tampoco, no me he subido en altura, Ah, ya. pero tengo que hacerlo. Vamos a programar a ver si nos vamos este próximo sábado a hacer un baño de pueblo y poder percibir de primera mano las inversiones hechas, que hay muchas críticas de la inversión tan elevada que se ha hecho. Yo te cedo mi espacio. Pero ¿cuál es cuál es la crítica? Las críticas son el grado de inversión que se ha hecho, comparaciones con los otros, el recorrido, la cantidad de metros que se recorren o de kilometraje, la inversión. 4.2 kilómetros. 4.2 kilómetros, un poco menor que el anterior, que es un poco más largo, un número de cabinas menores, un número también de paradas, y se comenta que la inversión es casi el doble. Más del doble. Más del doble. Pero ahí hay que considerar la inflación, Mira, ahí hay que considerar varios elementos, que yo lo voy a mencionar como información, no porque a mí me corresponde defender eso, yo no tengo por qué, yo no soy vocero del teleférico ni de esas cosas. Pero hay que tomar en cuenta que, según la información, es que las cabinas son más modernas, son más amplias, son más modernas. Además, en el teleférico anterior no hubo que hacer expropiaciones importantes de terreno, porque una parte va por encima del río. El río Sama y el Isabela. El Isabela ahí todavía. Ahí va ese lo Sama ya. Bueno, encima del río. Y las expropiaciones que hubo que hacer allí eran rancherías y cuestiones. No eran propiedades. En los Alcarrizos hay muchos propietarios, y muchas edificaciones. Y terrenos costosos. Incluso hay una información, una avalúo, así que le llaman avalúo a la tierra, sí, de catastro, que establece que el valor de los terrenos subió considerablemente en todo el entorno de donde pasa el nuevo sistema de comunicación. Entonces puede haber una razón tanto en las expropiaciones como en las cabinas más modernas. Pero eso tiene que explicarlo Rafa Santos, que se llama el director de OPRE, no yo. Que vaya a los medios de comunicación y rebata eso a los PLDistas mira, se robaron la mitad de los cuartos. Lo importante es que el país requiere de sistemas de comunicaciones efectivas, y una de las soluciones es precisamente la construcción de teleférico. Pero tenemos también una serie de condiciones que no estamos aprovechando. El río Sama, el río Isabela y la propia costa marina debería ser un sistema de transporte de navegación con pequeños muellecitos en las diferentes paradas. Y no los arrabales que hay. Exactamente, y no los arrabales. Y el otro es comprar lanchones que movilicen, donde la gente tenga una adecuada lugar donde sentarse, que transportar cosas. Y sirve de esparcimiento. Exactamente. Y sobre todo de saneamiento, porque ambos ríos en su contaminación, tanto el Osama como el Isabela, como el propio río Jaina, porque hay que decir que el río Jaina ya está dentro de la ciudad. Claro. Terminamos por el día de hoy. Bueno, que el Distrito Nacional es una isla. Es una isla, está rodeada por el mar, por los ríos. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.